Buenas noches, profesor. El día de hoy tengo el agrado de mostrarle la presentación final de nuestro trabajo de investigación formativa, el cual tiene como tema central la constitución de empresas en el Perú. Los integrantes del grupo son los siguientes: Freddy Ruiz, Grecia Concha, Ivana Rodríguez, Rafael Amaro y el que le habla, Gianmarco Baños. Bueno, antes de empezar, daré una pequeña introducción. En el Perú hace mucho tiempo se vienen creando miles de empresas, por lo cual puede parecer más fácil constituirlas que formalizarlas. Y esto no se debe simplemente por responsabilidad del Estado, sino por las mismas personas que desconocen el tema o que por falta de información no conocen los reglamentos necesarios para crear una empresa aquí en el Perú. El objetivo de la presente información es brindar las medidas necesarias para constituir una empresa en el país. Bueno, empezaremos por el capítulo 1 hablando sobre el marco teórico, en el cual vamos a definir qué es una persona natural y qué es una persona jurídica. Existen diferentes modalidades por las cuales una persona quiere lograr su independencia financiera, ya sea perteneciendo a una corporación ganando un sueldo fijo o creando su propia empresa. En ese sentido, creemos conveniente explicar qué es una persona natural y qué es una persona jurídica. Según Comilla, una persona natural es aquella que ejerce con sus derechos y debe cumplir con obligaciones a título propio. Por otra parte, el diario Gestión define a la persona jurídica como aquella entidad creada por una o más personas, las cuales ejercen con derechos y deben cumplir las obligaciones a nombre de la empresa creada por ellos. La gran diferencia entre estas dos es que la persona natural debe que el dueño ejerce las obligaciones por su cuenta, a título propio. Y la persona jurídica ejerce toda la responsabilidad de la empresa. Ahora pasaremos a hablar sobre las empresas que se manejan en el Perú. En el Perú hay varios tipos de empresas con diferentes regímenes tributarios. Es necesario evaluar cada una de sus políticas para poder registrarlo en las entidades competentes. Entre las empresas que se manejan en el Perú tenemos a las siguientes: sociedad anónima cerrada, sociedad anónima abierta, sociedad comercial de responsabilidad limitada y empresario individual de responsabilidad limitada. A continuación les expondré la constitución empresarial para la persona jurídica y persona natural. En primer lugar tenemos que para crear una empresa, cada empresa tiene un giro y la forma jurídica del cual se rigen. Como un primer punto también tenemos la empresa que es constituida por persona jurídica. Para esta empresa es una persona que cumple los derechos y las obligaciones y esta asume la responsabilidad de todo ello después de la creación de la empresa. Como punto número uno del punto uno tenemos que una empresa puede ser unipersonal. Lo que quiere decir es que tiene un solo socio. Este socio es el encargado también de poder crear y asumir todos los derechos y obligaciones que tendría la empresa. Este tipo de empresas es muy factible cuando se quiere cambiar de rubro, ya que si una empresa entra en quiebre y no es lo suficientemente rentable, se puede cambiar de rubro, ya que es una persona nada más la que decide y toma las decisiones de la empresa. Como siguiente punto tenemos los pasos para la constitución de una empresa unipersonal. En sí, cada empresa tiene sus diferentes pasos, ya que cada empresa tiene diferentes rubros y actividades. Primero se crea una idea de negocio, luego se vendría a hacer la investigación propia de mercado, poder también crear el nombre y al siguiente poder hacer los siguientes pasos que les voy a indicar. Tenemos el primer punto, que es inscribir a los trabajadores en el salud. Luego solicitar el permiso ante el ministerio respectivo para la actividad económica. Luego también tenemos la obtención de la autorización del libro de planillas para el Ministerio del Trabajo y todos los trabajadores que tienen empresa. Tramitar el trámite municipal y la licencia de funcionamiento para el municipio donde está ubicado el negocio. Y también legalizar los libros contables ante un notario público. Como punto 2 tenemos la empresa constituida pero por una persona jurídica. En este caso, la persona jurídica es aquella que ejerce todos los derechos y cumple sus propias obligaciones para la empresa. También si ésta tiene deudas, también se pueden analizar, pero solo se cobrarían con los bienes que tiene registrada la empresa.
Como siguiente punto tenemos la empresa individual de responsabilidad limitada, el EIRL, las cuales son aquellas sociedades que en sí están constituidas por dos o más personas. En este caso se dice que se fije una pluralidad para obtener algunos beneficios que ciertas empresas de una persona no tienen, pero solo una persona es la que asume todas las responsabilidades y las demás pasarían a ser accionistas, que no tendrían tanto papel sobre las decisiones del curso de la empresa. Como nos dice también Aramori, que es una empresa individual de responsabilidad limitada, es un patrimonio de afectación que genera un distinto de la persona física que lo crea. Como siguiente punto tenemos la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, el CRL. Este es una empresa donde el capital y la idea de generar la empresa corresponde a varios socios y cada socio tiene una participación igual. Los socios no pueden exceder más de 20 personas. También se dice que la sociedad comercial de responsabilidad tiene una denominación, pudiendo utilizar además un nombre abreviado. Como siguiente punto tenemos la sociedad anónima cerrada. Este tipo de empresas se recomienda más para las empresas pequeñas y empresas familiares, ya que está creado por un número reducido de hasta 20 socios. Esta es una empresa de forma activa y dinámica y también ofrece un trámite directo a la administración y generación. Por eso es que, como les comenté, está enfocado más para empresas pequeñas, empresas familiares, donde todas las personas quieren estar en cada paso de la creación de la empresa. Mi nombre es Rafael Valverde y en esta oportunidad hablaré sobre los pasos para la constitución de una empresa con personería jurídica. La constitución de la sociedad, según la Asociación Civil de Formalización Empresarial en el año 2017, nos dice que se constituye por los socios fundadores al momento de que la escritura pública se registra en la Superintendencia de Registros Públicos, la cual contiene el pacto social y los estatutos de la empresa. Los socios como mínimo de 2 accionistas y tiene un límite máximo de 749 socios o accionistas. Los órganos de la empresa serían 3, que es la Junta General de Accionistas, el gerente y el directorio. Los pasos para la constitución de una empresa. Es importante tener la empresa formalizada, ya que consigue muchos beneficios, ¿no? Como el contrato de bienes o servicios entre empresas para brindar algún servicio al Estado, ya que el proceso es más fácil y puedes participar en varias licitaciones. En el Perú son 6 los pasos y según el diario Gestión son los siguientes. Es buscar y reservar el nombre de la empresa. Es muy importante tener un nombre seleccionado para nuestra empresa y tenemos que realizar la búsqueda de la razón social para corroborar si no existe un nombre similar o igual al de la empresa que se va a constituir. Nos va a permitir reservar el nombre por un periodo de 30 días y los requisitos son DNI o pasaporte vigente y decidir el tipo de empresa que se va a constituir. La elaboración de la minuta o elaboración del acto constitutivo, acá es el documento privado elaborado y firmado por un abogado que contiene el acto de constitución de la empresa, ¿no? Que debo presentar ante un notario para su elaboración en la escritura pública. Los requisitos son 2 copias del DNI de cada socio y cónyuge y 2 copias más la original de la búsqueda y de la reserva de nombre. El archivo digital en el giro del negocio y la lista de bienes para el capital. El abono del capital y los bienes, ¿no? En esta parte se abre una cuenta para almacenar el dinero de los socios. Los requisitos son DNI y pasaporte vigente y el formato de acto constitutivo. La elaboración de la escritura pública. Es el documento legal elaborado por un notario público para la inscripción de la empresa en registros públicos, donde el notario constata que el contenido del documento es legal y los requisitos son DNI o pasaporte vigente, el formato de acto constitutivo y el depósito o voucher del abono al banco. La inscripción en registros públicos, ¿no? Conforme ya esté elaborada la escritura pública, ese paso sería realizado por el titular o el notario, ¿no? Que es llevar los documentos a las oficinas e inscribirlos. La inscripción al RUC como para la persona jurídica, bueno, el último paso sería con todos los documentos, requisitos debidamente llenados, acercarnos a las oficinas de la SUNAT y con esto podemos recibir nuestro RUC. El RUC, que consta de 11 dígitos, es único y el uso es obligatorio en todas las declaraciones o trámites ante la SUNAT. Los requisitos para esto es la escritura pública, testimonios de sociedad o constitución social inscrita, el recibo del uso agua no mayor a 2 meses de antigüedad, el formulario número 2119,
con la solicitud de inscripción o comunicación de afectación de tributos, el formulario 2054, que son los representantes legales, directorio, miembros del consejo directivo y por último DNI o pasaporte vigente. Gracias. Bueno, mi nombre es Freddy Erickson Ruiz Díaz y continuando con la exposición de mis compañeros, en esta oportunidad voy a hablar sobre acerca del capítulo número 4 del trabajo final de Derecho Empresarial, junto a mi compañera Grecia Concha. Bueno, antes de poder abordar este tema, es necesario poder recalcar otra vez que antes de constituir una empresa, tanto los socios o como solamente la persona natural tengan claro qué es lo que va a ofrecer al público, cuál va a ser su giro de negocio, ya sea un producto o un servicio, perdón. Bueno, hay diferentes modalidades en las que una persona jurídica o natural puede acogerse para que puedan ser formales. Y la formalidad te trae muchos beneficios. Por ejemplo, te permite tener préstamos bancarios de diferentes entidades. Te permite poder generar boletas y facturas a tus potenciales consumidores, lo cual te va a traer otro beneficio que es la seguridad, ya que al ser formales, al emitir estas boletas y facturas, se sentirán los consumidores con una seguridad de que tú estás brindando un producto de calidad y respetando todos los parámetros legales. Bueno, si una persona natural desea constituir una empresa, es recomendable que pueda crear una empresa individual. Hablando de una personería jurídica, es recomendable poder acogerse a las diferentes modalidades, como por ejemplo la sociedad anónima, que son las más utilizadas, igual que la sociedad anónima cerrada y también la SRL. En la sociedad anónima cerrada permite como máximo 20 socios y como mínimo 2 socios. También existen otros regímenes que por ejemplo son las MIPES, las micro y pequeñas empresas. Estos regímenes tienen otro tipo de beneficios y otro tipo de requisitos. En ese sentido es mejor que un abogado pueda asesorar a la persona para que pueda acoger a qué modalidad le pertenece o qué modalidad sea más beneficioso para la persona que va a crear la empresa. Bueno, como primer paso, ya mencionado, es saber qué es lo que qué modalidad se va a acoger. Para ello es recomendable reservar el nombre de la empresa ante la SUNAR. Bueno, esto se debe a que cuando se va a crear la empresa existen nombres similares o de repente iguales, en la cual la persona tiene que ir a los registros públicos, a la SUNAR, perdón, y pueda hacer la búsqueda registral y pueda ver el nombre de la empresa. Si por un caso el nombre escogido no está, nadie lo ha utilizado, se tiene máximo 30 días para poder agarrar el nombre para poder luego formalizarlo. Como segundo paso es la elección de qué tipo de empresa se va a formar. Como tercer paso es la elaboración del estatuto, donde se detallan las normas internas de la sociedad, tanto como la denominación de la empresa, el domicilio de la empresa, el capital social, el inicio de operaciones, el objeto social y las facultades representativas de los socios o representantes que van a construir la empresa. Bueno, posterior a ello se elabora el pacto social, que básicamente es un acuerdo entre las partes, entre los socios, donde se designa a los representantes y cuál va a ser el aporte de cada socio, cuál va a ser la función de cada socio. Por ello es necesario que sea a través de o sea necesario que un abogado se acompañe
a las partes para poder hacer este pacto social, para que posteriormente sea relevado a una notaría. Por último, es necesario también acudir a la notaría de referencia o de mayor seguridad para cada una de las partes y poder firmar la escritura pública, y para que esto posteriormente sea inscrito en la SUNARP. Bueno, también existen otros tipos de trámites, otro tipo de obtención de registros del único contribuyente como el RUC. También existen otros trámites especiales, en la cual mi compañera va a dar un poco más de detalles acerca de ello. Siguiendo con la exposición, el otro punto sería sobre la obtención de registros únicos de contribuyentes, más conocido como el RUC. Este organismo es el encargado, o mejor dicho, el organismo encargado de toda esta obtención del registro es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, más conocida como la SUNAT. Es el organismo encargado de administrar todos los tributos acá en el Perú. La SUNAT tiene muchas funciones, pero entre ellas se destacan dos, que es entre ellas está lo que es registrar a los contribuyentes, y la otra función que se destaca es brindarles lo que es la constancia que se acredite a la suscripción del registro único de contribuyentes, como el RUC. Sabemos que el RUC es el número que identifica al contribuyente a una persona jurídica o persona natural. El RUC contiene los datos de identificación de las actividades económicas, es único y consta de 11 dígitos. Su uso es obligatorio en toda la declaración o trámite que se realice ante la SUNAT. El otro punto sería lo que son los trámites de registros especiales, los permisos o autorizaciones. Los trámites especiales más que todo se solicitan a los ministerios u oficinas descentralizadas en las regiones, según el giro o el rubro del negocio, ¿no? Dependiendo de eso, más que todo depende de cuál es el rubro del negocio. De esta forma no se permite o nos permite certificar que cumplimos con las normas de salud, de seguridad, temas de infraestructura. También permite que se pueda operar el negocio garantizando el no poner en registro, o mejor dicho, el no poner en riesgo la vida humana. También para la constitución de una empresa, los trámites de registros se requieren permisos, como se dice, ¿no? Se requieren permisos, pero especiales, si es necesario, obviamente, ¿no? En este sentido, se debe tramitar permisos o autorizaciones especiales que complementen la organización de la corporación. Esto corresponde a empresas cuyo giro, como dije al comienzo, ¿no? Depende del cuyo giro del negocio o el rubro más conocido, ¿no?